Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta semana vamos a trabajar con uno de los últimos temas de la unidad, que es la sección de base y dimensión de un espacio vectorial. Este tema lo encontrarán desarrollado en el capítulo 4, sección 4.5. Bien, algo estuvimos adelantando acerca de la definición de lo que es una base de un espacio vectorial, ¿sí? Vamos a dar una definición formal de este concepto. Un conjunto finito de vectores, en este caso llamado S, que contiene B sub 1, B sub 2, B sub n, n vectores de un espacio vectorial B, se denomina base de dicho espacio si y solo si se cumplen dos condiciones. S, el conjunto formado por esos vectores, debe generar el espacio vectorial. Y además, ese conjunto S debe ser linealmente independiente. Las dos condiciones se deben cumplir para asegurar que ese conjunto es una base de un espacio vectorial. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si nosotros pretendemos demostrar que un conjunto es una base de un espacio vectorial, tenemos que mostrar que se cumplen estas dos condiciones. No importa en qué orden. Puedo demostrar primero que el conjunto es linealmente independiente y después mostrar que el conjunto genera. Lo importante es que si una de esas condiciones no se cumple, ya es suficiente para decir que el conjunto no puede ser base. Pero sí se deben cumplir las dos, no importa en el orden en que las chequee, para asegurar que un conjunto es base de un espacio vectorial. Que un conjunto genera un espacio vectorial, recordamos que para saber si un conjunto genera un espacio vectorial, mediante combinaciones lineales de los vectores del conjunto, debemos poder obtener cualquier vector del espacio, ¿sí? Y para que un conjunto sea linealmente independiente, planteamos una combinación lineal que nos proporcione el vector nulo del espacio, y la única solución posible debe ser la trivial. Entonces, probando estas dos cosas, estamos en condiciones de mostrar si un conjunto que tiene n vectores o un número finito de vectores en un espacio vectorial es o no es base de dicho espacio. Vamos a anunciar un teorema. Este teorema dice lo siguiente: si un conjunto finito de vectores es una base de un espacio vectorial B, entonces todo vector de B puede ser expresado de manera única como combinación lineal de los vectores en S. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está queriendo decir este teorema? Este teorema me asegura que si yo tengo un conjunto que es base de un espacio vectorial, voy a poder, obviamente, generar todo vector del espacio mediante combinaciones lineales únicas. Cada vector que yo quiera generar del espacio vectorial, si mi conjunto es base, seguro que va a salir de una combinación lineal única entre los vectores del conjunto. ¿Se acuerdan que cuando nosotros estudiamos si un conjunto genera un espacio vectorial, como que el foco lo poníamos en, si vamos a estudiar si el conjunto genera, planteamos la combinación lineal nos lleva a un sistema de ecuaciones lineales, y nos quedamos con el tema de, poníamos el ojo en si el sistema era o no era consistente. Si era consistente, genial, sabíamos que el conjunto generaba el espacio, ¿sí? Pero consistente sabemos que hay dos tipos de soluciones, ¿no? La solución única y las infinitas soluciones. Bueno, este teorema me está asegurando de que si yo analizo si un conjunto genera un vector de un espacio vectorial y lo genera de manera única, es porque ese conjunto es una base. En realidad lo que dice el teorema es la recíproca de lo que acabo de decir, ¿no? Si un conjunto es base de un espacio vectorial, seguro que vas a poder generar cualquier vector del espacio de manera única como combinación lineal de esos vectores. Vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que me dan este conjunto S que contiene dos vectores y me preguntan si ese conjunto es una base de R2. ¿Qué es lo que tengo que mostrar para saber si ese conjunto S es una base de R2? Tengo que mostrar, o analizar, o probar que ese conjunto no solo genera R2, sino que además es linealmente independiente. ¿Sí? Bueno, para saber si genera R2, lo que tenemos que hacer es tomar cualquier vector que viva en R2, un vector genérico que viva en R2, y plantear una combinación lineal entre los vectores de S que me proporcione ese vector genérico, ¿sí?
En este caso, por simplicidad, usé los coeficientes de la combinación lineal A y B. Siempre uso letritas con subíndice, esta vez lo hice un poco más sencillo. ¿Dónde me lleva esta combinación lineal? Todas las combinaciones lineales me llevan a un sistema de ecuaciones. Lineales, obviamente, ¿no? De este sistema de ecuaciones lineales, yo necesito saber si es consistente o no. Si es consistente, no importa si tiene única o infinitas soluciones, ya puedo confirmar que S genera R2, ¿sí? En este caso, yo escaloné el sistema, claramente no sé si observan que hice la ecuación 1 menos la ecuación 2, y obtuve este sistema equivalente, del cual pude despejar una de las incógnitas, y claramente con sustitución hacia atrás, resulta que el sistema tiene solución única, ¿sí? Pero más allá de haber llegado a esta conclusión resolviendo el sistema, a mí me interesaba saber si el sistema era consistente, es decir, si no había ningún absurdo en el camino. Al ser consistente, podía confirmar que S genera AR2. En este caso, no solo que es consistente el sistema, sino que además tiene solución única. Ojo, porque el teorema anterior me dice, si un conjunto es base de un espacio vectorial, cualquier vector del espacio puede ser generado como combinación lineal única de los vectores de la base. Así que esta palabra que está resaltada en color me está dando la pauta de que tengo chances de que este conjunto sea una base del espacio. ¿Por qué? Y porque pude generar cualquier vector del espacio de manera única, ¿sí? Pero bueno, si me atengo a la definición de base, tengo que demostrar no solo que el conjunto genera R2, sino además que el conjunto es linealmente independiente, ¿sí? Así que vamos a analizar la independencia lineal del conjunto S, y para ello tenemos que plantear la combinación lineal entre estos vectores que me da el vector nulo de R2, ¿sí? En este caso es esta la combinación lineal que sale de este planteo, que nuevamente me lleva a un nuevo sistema de ecuaciones que claramente tiene solución única, ¿sí? Obviamente que las operaciones elementales en este sistema son las mismas que en el sistema anterior. Si el sistema anterior tenía solución única y no se producía ningún absurdo, este sistema homogéneo también va a tener solución única. Por lo tanto, la única solución posible de esta combinación lineal es la trivial. Eso me garantiza que el conjunto S es linealmente independiente, ¿sí? Entonces, acabamos de probar que el conjunto S genera a todo el espacio vectorial R2, y además que el conjunto S es linealmente independiente. Estamos en presencia de una base del espacio vectorial R2, ¿sí? Una observación importante. Tanto este sistema de ecuaciones homogéneo como el sistema de ecuaciones anterior, ¿no? El que salió de la combinación lineal que genera cualquier vector, si lo escribimos en forma matricial, podemos ver que la matriz asociada al sistema de ecuaciones es la misma, ¿sí? Lo único que cambian son los términos independientes. Y esta es una matriz cuadrada de orden 2, a la cual le podemos calcular el determinante, que claramente, si hacemos las cuentas mentalmente, se observa que el determinante es menos 3. ¿Recuerdan qué le pasaba a los sistemas de ecuaciones cuadrados, cuyo determinante de la matriz de coeficientes era distinto de 0? Esos sistemas tenían solución única, ¿sí? Un sistema de ecuaciones cuadrado cuya matriz de coeficientes tenía determinante distinto de 0, me aseguraba que el sistema de ecuaciones asociado a esa matriz iba a tener solución única, ¿sí? Tanto en el sistema que nos planteamos para ver si generábamos un vector cualquiera, como para ver si podíamos generar el vector nulo, el sistema tiene la misma matriz de coeficientes con determinante distinto de 0. Los dos sistemas tienen solución única nuevamente. Por lo tanto, estamos en presencia de una base de un espacio vectorial sin contradecir lo que dice el teorema anterior, ¿sí? Podríamos haber analizado la independencia lineal y podríamos haber analizado si el conjunto generaba sin necesidad de resolver el sistema, simplemente mencionando que la matriz asociada al sistema tenía determinante distinto de 0, por lo tanto, tanto este sistema como el anterior iban a tener solución única. En el caso anterior, que tenga solución, me interesa, porque si tiene solución es consistente, por lo tanto genera el espacio, y en el caso de la independencia lineal también me interesa, porque si tiene solución única, el conjunto es linealmente independiente. Esta es otra manera que podríamos haber
utilizado para responder esta pregunta. En esta parte de la asignatura tenemos un montón de teoría vinculada a lo que queremos responder. Uno puede ir por el camino más directo, que es el de la definición, que muchas veces nos termina llevando a lugares un tanto engorrosos, o puede usar atajos, que son estas observaciones, corolarios y teoremas que estamos mencionando y que tienen bien desarrollado en el libro, que hacen que conocer determinadas situaciones nos permita cortar camino a la hora de resolver. Siempre basándonos en una teoría, ¿no? En un teorema, en alguna definición o en algún corolario. Muy bien. Entonces estamos en condiciones de afirmar que el conjunto que nos habían dado efectivamente era una base de R2. Bueno, ahora me dan este otro conjunto. Este otro conjunto S está formado por 4 vectores. El primer vector es el vector x cuadrado, el segundo vector es el vector 1 más x, el tercer vector es el 2, y el cuarto vector es x. Me están preguntando si este conjunto es base de P sub 2. Recordamos que P sub 2 es el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 2, junto con el polinomio nulo. Recuerden que el polinomio nulo lo tenemos que nombrar aparte, porque es el único polinomio que no tiene grado. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar si este conjunto es una base de este espacio vectorial. Tenemos que analizar si ese conjunto es generador del espacio vectorial P sub 2, y además tenemos que analizar si ese conjunto es linealmente independiente. Podemos optar por analizar cualquiera de las dos condiciones en cualquier orden. ¿Sí? Bien, yo voy a analizar si este conjunto S genera P sub 2. Para esto tengo que agarrar un vector genérico que vive en P sub 2 y lo tengo que poder obtener mediante combinaciones lineales de estos 4 vectores. ¿Sí? Un vector genérico que viva en P sub 2 es un vector de la forma ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales cualesquiera, ¿sí? Recuerden que si no aclaramos nada sobreentendemos que son reales. Entonces tengo que tratar de obtener este vector genérico, ax cuadrado más bx más c, mediante combinaciones lineales de estos 4 vectores, ¿sí? Acá nuevamente volví al subíndice, al C sub 1, C sub 2, C sub 3 y C sub 4, para no confundir el ABCD con los coeficientes del polinomio. Pero bueno, es un tema de letras, nada más. Si a ustedes no les gusta, pueden optar por usar otra simbología. Bueno, planteo la combinación lineal que me proporciona un vector genérico que vive en P sub 2, acomodo las cuentitas, hice distributiva, asocié y comparo coeficiente a coeficiente. El coeficiente de x cuadrado de la combinación lineal, que en este caso es C sub 1, debe coincidir con A. El coeficiente lineal, que es C sub 2 más C sub 4, debe coincidir con B. Y el coeficiente independiente, el término independiente, que es C sub 2 más 2C sub 3, debe coincidir con C. ¿Sí? De ahí sale el sistema de ecuaciones lineales. Bueno, este sistema de ecuaciones lineales yo lo resolví por el método de eliminación de Gauss. Escaloné las ecuaciones. Acá hay un error no hay un error, perdón. En el primer sistema lo que hice fue la ecuación 2 menos la ecuación 3, y salió esta nueva ecuación 3, acomodé las cuentitas, despejé, y evidentemente los 3 coeficientes dependen de un parámetro, que en este caso a mí se me antojó que el parámetro sea C sub 4. Sin importar cuántos parámetros tiene, si tiene o no tiene parámetros, podemos observar que este es un sistema de ecuaciones que tiene más incógnitas que ecuaciones y quedó escalonado. Por lo tanto, tiene infinitas soluciones. Consistente. Si es consistente, este conjunto genera P sub 2. Recuerden que nos interesa estudiar la consistencia del sistema de ecuaciones lineales que proviene de las combinaciones lineales. ¿Sí? Si es consistente, podemos confirmar que el conjunto genera todos los polinomios que viven en P sub 2. Ahora, prestemos atención, porque este sistema de ecuaciones lineales que me permite generar cualquier polinomio que vive en P sub 2, tiene infinitas soluciones. Esto ya un poco me lleva a pensar en que lo que me dice el teorema no se va a cumplir en este caso, porque el teorema me dice si un conjunto es base de un espacio vectorial,
vos podés generar cualquier vector del espacio mediante combinaciones lineales únicas de los vectores de la base. Yo acá estoy generando P sub 2 con el conjunto S, pero para generar cualquier vector que viva en P sub 2, el sistema que proviene de las combinaciones lineales entre los vectores de S tiene infinitas soluciones. Por lo tanto, ya podría ir sospechando que este conjunto no va a ser una base de P sub 2, ¿no? Porque si fuera base, tendría que generarlos de manera única. ¿Estamos? Ahora bien, cuando yo vaya a analizar la independencia lineal, va a salir un sistema de ecuaciones similar al anterior, pero homogéneo. Así que el sistema anterior, solución única no va a tener, el homogéneo tampoco, ¿sí? Bueno, pero hagamos alguna observación, un parate acá, que es lo que acabo de decir. Bien, de todas maneras, que esto se contradiga, o mejor dicho, me anticipe que ya estoy sospechando de que este conjunto no puede ser una base porque no cumple con lo que dice el teorema, no significa que lo pueda asegurar, porque el teorema dice, si un conjunto es base, podés generar vectores de manera única. No dice la recíproca, si puedo generar vectores de manera única, entonces base. Pero bueno, por las dudas analizamos la otra condición que define la base. ¿Será linealmente independiente el conjunto? Bueno, armo nuevamente la combinación lineal, pero que ahora me dé el vector nulo del espacio. ¿Sí? Yo al 0 lo puse así, lo escribí como 0 polinomio, para que no se confunda con el número real 0. Si quieren pueden escribir como hicimos aquella vez, el 0x cuadrado más 0x más 0, como para comparar coeficiente a coeficiente. ¿Sí? Fíjense que el sistema de ecuaciones que se desprende de esta combinación lineal es prácticamente el mismo que en el caso anterior, simplemente que los términos constantes ahora son todos ceros. Si el sistema anterior no tenía solución única, este tampoco lo va a tener. ¿Sí? Nuevamente me queda un sistema de ecuaciones homogéneo, con más incógnitas que ecuaciones, por lo tanto va a tener infinitas soluciones. O sea, que para poder generar el vector nulo no voy a tener una única solución, voy a tener infinitas, ¿sí? Eso me da la pauta de que el conjunto no es linealmente independiente. Si las combinaciones lineales que me proporcionan el vector nulo son no triviales, decimos que el conjunto es LD, linealmente dependiente. Por lo tanto, este conjunto entonces no va a poder ser base de P sub 2. ¿Sí? Tal como lo habíamos anticipado. Entonces, conocer el teorema, medio como que me va a permitir anticipar una respuesta. ¿Sí? Bien, vamos a enunciar otro teorema que es importante, que dice lo siguiente. Si un espacio vectorial B tiene una base con n vectores, entonces todas las bases que tenga el espacio vectorial B tendrá que tener n vectores. ¿Sí? Los espacios vectoriales no tienen una única base, ¿sí? Tienen infinitas bases, pero todas las bases tienen la misma cantidad de vectores. ¿Sí? Podemos notar dos cosas. Los espacios vectoriales no tienen una única base, que es lo que acabo de decir, y todas las bases tienen la misma cantidad de vectores. Bien, vamos a dar una definición que tiene que ver con la cantidad de vectores que contiene la base. Si una base de un espacio vectorial B consta de n vectores, entonces al número n se lo denomina dimensión del espacio vectorial B, y se lo denota con las siglas dim, y entre paréntesis el nombre del espacio vectorial. Si B es el espacio nulo, su dimensión es 0. Acá un paréntesis, porque no lo hemos charlado en clases anteriores, y a lo mejor pasó por alto. El espacio nulo es el espacio vectorial que está formado únicamente por el vector 0. ¿Sí? Es el único espacio vectorial que tiene un solo vector en su conjunto. El único espacio vectorial que tiene un solo vector, que es el vector nulo. ¿Sí? Ese espacio vectorial tiene dimensión 0. Por supuesto que este espacio vectorial no tiene base. No tiene base. Es el único espacio vectorial que no tiene base. ¿Sí? Bien. Observación. La dimensión de un espacio vectorial representa la cantidad de vectores que tiene una base de dicho espacio. Cualquier otro conjunto que tenga más o menos vectores de lo que indica la dimensión del espacio, no podrá ser base del mismo. ¿Sí? En el ejercicio anterior acabamos de demostrar que R2, encontramos, en el ejercicio anterior, una base de R2 que tenía dos vectores. Podemos confirmar entonces que
R2 tiene dimensión 2. Ahora, si yo tengo un conjunto, lo que me dice esto, que tiene más vectores que 2, 3, 4, 5, o menos vectores que 2, uno solo, ese conjunto no va a ser base del espacio. ¿Sí? Además, si uno conoce un espacio vectorial y sabe que tiene dimensión n, significa que una base tiene n vectores, cualquier conjunto que tenga n más 1 vectores o más de n vectores va a ser linealmente dependiente. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejercicio anterior, una base de R2 tenía 2 vectores. ¿Sí? Significa que la dimensión de R2 es 2. Si yo tengo un conjunto en R2 que tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, n vectores más, ese conjunto no va a ser base del espacio vectorial y va a ser un conjunto linealmente dependiente. ¿Sí? Bien, esto es lo que acabamos de decir recién, ¿no? Acabamos de probar que una base de R2 era el conjunto S, por lo tanto tenía 2 vectores, la dimensión de R2 es 2. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los siguientes conjuntos podría ser una base de R2? ¿Este conjunto podría ser una base de R2? ¿Y este otro? ¿El C? ¿Y el conjunto W? ¿Por qué serían o no serían base de R2? A ver, analizamos el conjunto S. El conjunto S tiene 3 vectores, ¿sí? Y la dimensión de R2 es 2. El teorema anterior me dice que cualquier conjunto que tenga más de 2 vectores no podrá ser base de R2. Y además, como observación, notamos que si tengo más de 2 vectores, esos vectores van a ser linealmente dependientes, con lo cual no se estaría cumpliendo una de las condiciones que debe cumplir un conjunto para ser base. Así que el conjunto S no puede ser base de R2 porque es un conjunto LD, dado que tiene 3 vectores y son 3 vectores de un espacio vectorial de dimensión 2. Todo conjunto que tenga más vectores que la dimensión que indica el espacio será un conjunto linealmente dependiente. El conjunto T, que está en el ítem B, tranquilamente podría ser una base de R2. El conjunto R, que está en el ítem C, no, porque tengo un solo vector y necesito 2 para chequear que el conjunto sea una base. Y el conjunto W también podría ser una base de R2. Así que los únicos candidatos que podrían llegar a ser base de R2 son el conjunto B y el conjunto D. ¿Sí? Lo que yo tengo que analizar es que tengan 2 vectores no me garantiza que seguramente van a ser una base. Tengo que verificar que se cumplan las condiciones de la definición. ¿Sí? Que los 2 vectores generan R2 y que los 2 vectores son linealmente independientes. Ahora, si empezamos probando la independencia lineal, anteriormente hemos visto que cuando se trata de 2 vectores es más simple probar la independencia lineal, porque habíamos visto una observación importante que decía que cuando se trata de 2 vectores son LD linealmente dependientes cuando uno es múltiplo del otro. O lo que es lo mismo, si uno no es múltiplo del otro, decimos que son LI. ¿Sí? Miremos en el ejercicio B. El primer vector del conjunto es 1 menos 3, y el segundo vector es menos 3, 9. Claramente, si al primer vector lo multiplico por menos 3, obtengo el segundo. Por lo tanto, el conjunto T, que se encuentra en el ítem B, es un conjunto linealmente dependiente, porque un vector es múltiplo del otro. Por lo tanto, ese conjunto no podrá ser una base de R2. ¿Sí? Y en el caso del W, claramente se observa que los vectores no son múltiplos, por lo tanto puedo asegurar que los vectores de W son linealmente independientes, solo me faltaría chequear si con estos 2 vectores puedo generar todo el espacio vectorial R2. ¿Sí? Se los dejo de tarea para la próxima. Bien, entonces ya sabemos que, por ejemplo, en el caso de R2, que tiene dimensión 2, una base tendrá que tener como requisito 2 vectores, ¿sí? Pero eso no es suficiente. Que tenga 2 vectores, como vimos recién, no es suficiente para garantizar que el conjunto sea base.
Entonces vamos a pedirle ayuda a un nuevo teorema que dice lo siguiente. Si B es un espacio vectorial de dimensión n, entonces cualquier conjunto de n vectores en B que sea linealmente independiente constituye una base. O bien podemos chequear que cualquier conjunto de vectores, n vectores, que viven en B y que generan B, constituyen una base. ¿Qué significa esto? Significa que si tengo un espacio vectorial de dimensión n, mi conjunto que pretenda ser una base tiene que tener n vectores. Esos n vectores pueden ser linealmente independientes o bien pueden generar el espacio vectorial. No es necesario probar las dos cosas, como dice la definición de base. Este teorema me dice, si vos conocés la dimensión del espacio vectorial y tenés un conjunto que tiene la cantidad de vectores que indica la dimensión, no hace falta que pruebes las dos cosas. Podés probar o bien que el conjunto es linealmente independiente, o bien probar que el conjunto genera. Cortás camino, ¿sí? En este caso, si ustedes me permiten un consejo, yo probaría la independencia lineal, ya que la independencia lineal la tengo que probar planteando una combinación lineal que me lleve al vector nulo. Trabajaría con sistemas homogéneos, es mucho más sencillo que trabajar con un sistema al cual además le tengo que agregar un vector genérico y demás. Entonces, si yo ya sé que R2 tiene dimensión 2, cualquier conjunto de dos vectores que sea linealmente independiente o bien que generen R2, ya basta para asegurar que el conjunto es base. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejercicio anterior, el ítem D, que tenía dos vectores y que claramente se veían que esos dos vectores eran linealmente independientes, ya podemos confirmar con este teorema que ese conjunto es una base de R2. ¿Sí? Bien, vamos a ver otros ejemplitos. Y ahora nos vamos a un ejemplo un tanto distinto. Ahora me piden no que analice si un conjunto es base de un espacio vectorial, sino que encuentre una base de un espacio vectorial. ¿Sí? Y en este caso me dan como espacio vectorial este plano de R3, es la ecuación cartesiana de un plano. ¿Sí? Si no la identifican, van a tener que retomar algunos conceptos de geometría. Esta es la ecuación cartesiana de un plano en R3, que obviamente pasa por el origen, porque cuando x valga 0, y valga 0 y z vale 0, se verifica la ecuación. Bien, ¿cómo hacemos para encontrar una base de este espacio vectorial? En primer lugar, vamos a aclarar que todos los planos que pasen por el origen de coordenadas, ya sea de R3, de R4, de R5, de Rn, constituyen subespacios vectoriales de Rn, ¿sí? Y por la propia definición de subespacio vectorial, son en sí mismo un espacio vectorial. Así que de ahora en adelante, toda ecuación de un plano que pase por el origen de Rn, ya sabemos que se trata de un espacio vectorial, ¿sí? Bien, lo mismo sucede con las rectas. Todas las rectas de Rn que pasen por el origen también van a ser subespacios vectoriales de Rn, por lo tanto, espacios vectoriales. Bien, entonces, para hallar una base de este plano, yo necesito encontrar vectores que generen ese plano y que además sean linealmente independientes. No voy a buscar cualesquiera de los vectores, voy a buscar aquellos vectores que viven en ese plano. ¿Sí? No puedo agarrar cualquier vector de R3. Voy a agarrar vectores de R3 que viven en ese plano y voy a analizar si esos vectores de R3 que viven en el plano generan el plano y además son linealmente independientes. ¿Sí? Fíjense que los vectores tienen esta forma. ¿De dónde saqué yo que los vectores tienen esta forma? Si esta es la ecuación cartesiana del plano, fíjense que despejé Z, por ejemplo, podría haber despejado cualquier otra incógnita, ¿sí? Despejé Z. Esto lo puedo pensar como un sistema de ecuaciones donde tengo una sola ecuación con tres incógnitas, entonces tendré infinitas soluciones. Al despejar Z, Z me quedó en función de la X y de la Y. Entonces, X sería un real cualquiera, un parámetro, Y sería un real cualquiera, otro parámetro, y Z depende de la X y de la Y. Entonces, todos los vectores que viven en el plano tienen estas características, tienen esta forma. X un real cualquiera, Y un real cualquiera, pero Z tiene que cumplir con esta condición para vivir en el plano. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer con los vectores de esa forma? Voy a utilizar todas las propiedades y las operaciones vectoriales para escribirlos de otra manera.
Entonces fíjense que en primer lugar este vector lo escribí como suma de dos vectores, de R3. En un vector puse todas las coordenadas X y en el otro vector puse todas las coordenadas Y. ¿Sí? Y en la segunda igualdad lo que hice fue sacar factor común X en la primera componente, en el primer vector, perdón, y sacar factor común Y en el segundo vector. Ahora, X e Y son reales cualesquiera, así que esto termina siendo número real por vector más número real por vector, es decir, un conjunto de combinaciones lineales. Todos los puntos del plano se pueden escribir como este conjunto de combinaciones lineales, ¿sí? Por lo tanto, para poder generar cualquier punto vector que viva en el plano, tendré que hacer, por ejemplo, combinaciones lineales entre estos dos vectores. Entonces, si estas combinaciones lineales me generan cualquier vector del plano, estamos en condiciones de afirmar que estos dos vectores generan el plano. ¿Se entiende? Es decir, yo agarré vectores genéricos que viven en el plano. Los desarmé, los descompuse en suma de otros dos vectores, y los escribí sacando factor común como multiplicación escalar por vector. Resulta ser que esto no es otra cosa que una combinación lineal de estos dos vectores. Ahora, estas combinaciones lineales me generan todos los puntos del plano. Por lo tanto, con combinaciones lineales entre estos dos vectores, puedo generar el espacio vectorial. ¿Sí? Así que encontré dos vectores que me generan todo el espacio vectorial. Me falta chequear si esos dos vectores son linealmente independientes. Porque si ya sé que estos dos vectores me generan todo el espacio vectorial, si además pruebo que son linealmente independientes, estoy probando que esos dos vectores constituyen una base del espacio. Y claramente lo son, porque como se trata de dos vectores, observamos que un vector no es múltiplo escalar del otro. Entonces los vectores son linealmente independientes, porque no son múltiplos, no son paralelos, dirían en geometría, ¿sí? Por lo tanto, esos dos vectores, mediante combinaciones lineales, generan todos los vectores del plano, y además esos dos vectores son linealmente independientes. Por lo tanto, esos dos vectores constituyen una base de ese espacio vectorial, ¿sí? Generan el plano y además son linealmente independientes. Entonces, una base de este espacio vectorial podría ser esta. ¿Es la única? No, los espacios vectoriales tienen infinitas bases. Pero si encuentro otra base de este espacio vectorial, será otra base que también contenga dos vectores. Por lo tanto, podemos confirmar que la dimensión de este espacio vectorial es 2. ¿Por qué? Y porque una base de este espacio contiene solo dos vectores. Y en general, podemos decir que todos los planos que pasan por el origen de Rn son espacios vectoriales de dimensión 2. Entonces, no importa si estemos trabajando en Rn, en R3, en R5, en R8, en R21, para armar una base de un espacio vectorial llamado plano que pasa por el origen, necesito dos vectores que sean generadores del plano y linealmente independientes. ¿Sí? Y por último, vamos a ver otro ejemplito en el que sabemos de antemano, se nos dice, o si leemos todo el capítulo completo, el capítulo 4 del libro, que el espacio vectorial de las matrices de 2×2 tiene dimensión 4. Me dan ese dato. El espacio vectorial de las matrices de 2×2 tiene dimensión 4. Y me están preguntando si este conjunto T podría ser una base del espacio vectorial de las matrices de 2×2. Si yo voy por la definición de base, yo tengo que probar que estos 4 vectores generan una matriz de 2×2, cualquiera, y además que estos 4 vectores son linealmente independientes. Esa es ir por la definición de base. Ahora, si yo uso el teorema 3, que me dice que si un espacio vectorial tiene dimensión n, y yo tengo un conjunto con n vectores, solo debo probar que ese conjunto o es linealmente independiente, o bien genera el espacio. No hace falta probar las dos cosas. Entonces, como me dice el enunciado que el espacio vectorial de las matrices de 2×2 tiene dimensión 4, y yo tengo un conjunto que tiene 4 vectores, solo voy a probar una de las dos cosas. O voy a probar que generan a las matrices, o voy a probar que el conjunto es linealmente independiente. En este caso me conviene probar
o me conviene, a mí me gusta más probar que el conjunto es linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, para poder probar que el conjunto es linealmente independiente, ¿qué tengo que hacer? Armar una combinación lineal entre estos 4 vectores y obtener el vector nulo del espacio. Esta combinación lineal desemboca en este sistema de ecuaciones que obviamente tiene solución única, la trivial. Por lo tanto, el conjunto T es linealmente independiente, entonces por el teorema 3 podemos confirmar que T es una base del espacio vectorial y que efectivamente el espacio vectorial de las matrices de 2 por 2 tiene dimensión 4. Bueno, esto ha sido todo por el momento, espero que les haya resultado de interés y les haya clarificado un montón de conceptos. Lean el capítulo 4, la sección 4.5, hay un montón de ejemplos desarrollados, y cualquier duda que surja la vamos a ir charlando en los espacios habilitados para tal fin. Hasta la próxima.